Mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, mis amigas, qué privilegio nuevamente encontrarme con ustedes a través de la maravilla de la tecnología, con el propósito de estudiar juntos la palabra de Dios. Nuevamente en este trimestre su servidor, el pastor Pedro Carrera, pastor retirado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tendrá este gran privilegio de explorar las enseñanzas, las aplicaciones que el libro de Éxodo, el segundo libro que escribió el patriarca Moisés, nuestros líderes han decidido que nosotros necesitamos, y bajo la tutela del Espíritu Santo, por supuesto, enfocarnos ahora en este libro del Éxodo. En sus 40 capítulos nosotros vamos a encontrar consuelo, dirección, enseñanza, ánimo. Así que, mis hermanos, vamos a entrar ahora en la primera lección de este trimestre, que lleva como título Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Y repasamos juntos el versículo de memoria donde dice: los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los israelitas y los reconoció su condición. El énfasis de este versículo para mí es muy personal porque dice que Dios se acordó. Cada vez que nosotros encontramos esta frase en el Antiguo Testamento, no quiere decir que a Dios se le había olvidado lo que él había prometido. No. Lo que quiere decir es que era el momento clave para que nuestro Dios entrara en acción y libertara a su pueblo, no solamente de una libertad que ellos necesitaban física, sino sobre todo de la libertad espiritual. Así que dice la introducción aquí, dice: el libro de Éxodo resuena con relatos de oprimidos, marginados, perseguidos, explotados y degradados. Por lo tanto, quienes se sienten hoy abandonados, olvidados y esclavizados, pueden tener esperanza, pues el mismo Dios que salvó a los hebreos es capaz de salvarlos a ellos también. Mis hermanos, esto es algo personal para mí. Me acuerdo ya hace algunos años, cuando mi hijo era un pequeño, estaba yo trabajando en la ciudad de Oxnard como pastor y pasamos por la ciudad de San Fernando, y entonces mi hijo, que tenía unos 5 años por ahí, me dice: papi, dice, ¿cómo se llama esta ciudad? Y la ciudad, el nombre es San Fernando, ese es el nombre oficial. Pero yo le dije Egipto. ¿Por qué? Porque esa ciudad de San Fernando para mi familia fue como Egipto, y también ahí hubo hermanos, un Moisés, un pastor, que nos ayudó a nosotros a encontrar las verdades gloriosas tan especiales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y en base a eso, pues aquí está su servidor después de tantos años. La parte del domingo se enfoca en la providencia de nuestro Dios en usar familias. Fíjense ustedes, mis hermanos, mis hermanas, cómo su familia, la mía, puede ser usada si nosotros permitimos por nuestro Dios en comunicarles a otras personas las grandes noticias del amor de Dios. Así que nos dice aquí que el nombre que los judíos le dan a este libro de Éxodo es Shemot, que quiere decir los nombres, porque se nos dan los nombres de las 70 personas que entraron en Egipto, porque quiere ahora llevarnos a cómo en 400 años por ahí se multiplicaron a unos 2 millones más o menos, porque dice que eran 600 varones, sin contar a las mujeres y los niños. Así que vamos a decir que a cada hombre le añadimos una esposa y a cada familia un par de niños, así que tenemos aproximadamente más de 2 millones. Pero, mis hermanos, vivimos en un mundo de tinieblas, un mundo que fue recuperado por nuestro Salvador ahí en la cruz, cuando nuevamente nosotros podemos ver su gran amor en que ahora Él es el que está a cargo de una manera más personal de nuestra salvación. Pero
se nos dice ahí que había un nuevo rey en Egipto que no conocía a José. No es que no conociera a José la historia de este patriarca, sino que ignoraba por su temor, por su duda de que el pueblo de Israel se rebelara y entonces se uniera a sus enemigos. Así que entonces este rey, pues lo que hizo fue que ordenó que cada niño varón fuera echado al río Nilo, porque el río Nilo era también un dios, era el dios de la fertilidad, y entonces pues ahí fue como las tinieblas quisieron apagar la luz de la verdad, del amor y la misericordia de nuestro Dios. Ampliamos un poquito más en la parte del lunes, el trasfondo histórico. Ahí se nos dan algunos nombres de algunos faraones, pero el nombre que más el Espíritu Santo y los ángeles del Señor quiere que asociemos para nuestro consuelo, nuestra edificación, es el nombre de José. Se mencionan ahí los versículos 37, 26 al 28, el capítulo 37 de Génesis y el capítulo 39, de cómo José llegó a Egipto y cómo después de 13 años aproximadamente de ser una persona sufriente también, un esclavo oprimido, el énfasis es en que Dios estaba con él. Así que mis hermanos, mis hermanas que me están escuchando, quiero compartir con ustedes que así como yo siento y creo que Dios está conmigo, Dios también está con ustedes. En cualquier circunstancia, realidad que ustedes se encuentren, Dios está ahí con ustedes. ¿Son solamente palabras mías? No. El Señor Jesús lo prometió. Dijo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dijo que toda autoridad le era dada a él. Así que entonces, pues, aunque es un largo periodo que abarca el capítulo primero de Éxodo, se nos dan algunos detalles. Dice ahí que la dinastía grande de los faraones de Egipto, dice que fue Amosis, quizá el faraón que dijo que no conocía a José, después Tutmosis, después vino la princesa Hatshepsut, que posiblemente esta fue la princesa que adoptó a Moisés. Así que entonces, mis hermanos, vemos por un lado la historia humana como que va así muy, vamos a decir, progresivamente, pero en medio de la historia humana, en medio de la historia de cada familia, ahí está nuestro Dios con su poder, su misericordia, su paciencia, sus recursos para que nuestra vida sea una vida de gozo, una vida de serenidad, una vida de sabiduría, una vida de valor, con el significado de que pertenecemos a nuestro Salvador, porque Él nos compró con su sangre preciosa ahí en la cruz. Así que entonces, el trasfondo histórico del libro de Éxodo es que el pueblo de Israel está en Egipto por la providencia de Dios. Y mis hermanos, mis hermanas, donde quiera que usted esté hoy, y aquí yo creo que me encuentro aquí por la providencia de Dios. Por su gracia vine a este país, aquí me he quedado, aquí Dios me ha bendecido, y yo creo que ahí donde usted está también, Dios lo ha llevado, lo ha cuidado, lo ha bendecido, y entonces, como parte de su plan, Él no se va a apartar de usted. Dice entonces aquí en la parte del martes acerca de las parteras. Estamos entrando ya en el capítulo primero, específicamente los versículos 9 al 21. ¿Por qué es que los nombres de estas parteras están registrados? Bueno, porque
estas parteras fueron instrumentos en las manos de nuestro Dios para salvar la vida de numerosos niños. Los expertos dicen que no solamente fueron dos, que posiblemente estas dos eran las jefas, las directoras de todo el cuerpo de parteras que ayudaba a la gente ahí en Egipto, específicamente a los hijos de Israel, a las hermanas que tenían sus niños, ¿verdad? Niñas, ellas las que las auxiliaban para dar a luz. Así que había un decreto de muerte. Los niños varones nacían condenados a muerte, fíjense ustedes. Pero Dios, nuestro Salvador, tenía estos instrumentos, estas señoras, ¿sí?, que tenían valor, que tenían confianza, que tenían la convicción de que pudiera haber habido repercusiones, consecuencias legales de parte del rey y los oficiales del gobierno, porque ellas no echaban a esos niños al río, sino que dejaba que vivieran. Y entonces el rey, cuando las entrevistó, les dijo: ¿qué está pasando con esos niños que siguen viviendo? Y ellos dijeron: bueno, es que las mujeres hebreas son más fuertes, son más saludables, y entonces pues los niños nacen y caramba, no podemos hacer eso. Y entonces fíjense ustedes que Dios dice que les prosperó a estas dos señoras. Dios dice que sus familias fueron bendecidas. Y mis hermanos, San Pedro fue muy claro cuando dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los seres humanos. Así que entonces, mis hermanos, mis hermanas, nosotros debemos recordar que somos siervos del Dios Altísimo. Sí, que puede haber circunstancias donde nos presionan, donde, vamos a decir, casi nos obligan por no obedecer a nuestro Dios, pero tenemos sus promesas de Él que no fallan, y estas promesas deben ser la plataforma donde nosotros debemos estar parados, espiritual, mental, emocionalmente, para entonces seguir el camino de la salvación, sirviendo a nuestro Dios en estos tiempos. Así que el faraón pasa a la historia como un perverso, como un instrumento de Satanás, pero estas parteras, sus nombres quedan grabados en el salón de la fama, vamos a decir así, de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque fueron unas heroínas, fueron unas salvadoras, fueron realmente unas representantes de Dios. ¿Y por qué dice? Dice que temieron a Dios. La frase de temer a Dios no quiere decir que la gente le tiene miedo a Dios, no, simplemente quiere decir que le tiene reverencia, que le tiene respeto, que conoce su majestad, que conoce su poder, que conoce su misericordia, su paciencia con los seres humanos, y ese es el motivo que le lleva a una persona, si tiene temor de Dios, a servirle. Y mis hermanos, mis hermanas, qué ejemplo a seguir, ¿verdad? El de estas parteras y las personas que trabajaban con ellas, como dije hace rato, ¿verdad? Así que donde usted esté, si es un carpintero, si es una persona que limpia casas, si es una enfermera, si es un ingeniero, o si es una persona retirada como este servidor, pues entonces también podemos servir al Señor. Ayer precisamente una de mis vecinas, yo le ayudé a revisar unos documentos porque ella, pues tristemente su esposo está en una situación legal y quería que yo le clarificara unas cosas. Y mis hermanos, con gusto lo hice. ¿Por qué? Porque Dios me dice que de gracia me ha dado, que yo también de gracia. Así que le dije que tanto mi esposa como yo estamos a sus órdenes. Ella me pidió la ayuda
el domingo y yo hasta ayer se la pude dar, pero de cualquier manera ella va a utilizar esa ayuda también. Muy bien, en medio de la oscuridad, en medio de la opresión, en medio de la crueldad, de la injusticia que había para el pueblo de Israel, dice que los capataces los trataban duramente a los egipcios, a los israelitas. Los capataces eran egipcios, que los hacían trabajar de sol a sol. Imagínense ustedes, haciendo ladrillos, edificando esas ciudades ahí que dicen que se llamaban Pitón y Ramsés. Y nosotros sabemos que quizá esas pirámides que están ahí posiblemente ya estaban en el tiempo de los israelitas, no sabemos exactamente, pero lo que sí sabemos es que en las tinieblas, en la injusticia, viene un redentor a manera de un bebé. Si ustedes se fijan en la portada de la lección primera de este trimestre, ahí está un bebé en la figura, en un dibujo. ¿Por qué? Porque este bebé se convertiría en Moisés, el libertador de su pueblo. Sí, dice que sus padres, Amram, que significa el pueblo se ha exaltado, y su madre, Jocabed, ahora mismo no me acuerdo de su nombre, les prometo que para la próxima lección ya voy a revisar mis notas y decirles qué significa. Pero este niño tenía un plan Dios para él, así como nuestro Dios tiene un plan también para usted, para mí, para su familia. Y dice ahí que aunque fue condenado a muerte, dice la parte del miércoles, dice, Moisés nació como un hijo especial. Y el Espíritu Santo usa la palabra Tob, que quiere decir no solamente que era un niño hermoso, sino que era bueno. Y esa palabra es la palabra que se usa en el libro de Génesis para decir que todo lo que tiene que ver con la creación era muy bueno. Sí, así que entonces este niño fue un gozo, ¿qué puedo decir? Una riqueza para sus padres, como usted y yo somos para nuestras familias. Pero, ¿qué pasaba? Estaba bajo peligro de que si lo descubrían tanto a él como su hermano Aarón, que era 3 años mayor, lo podían echar al río y podía morir. Y ese era el plan de Satanás, pero dijimos al principio que la princesa egipcia que se llamaba Hatshepsut, ella lo adoptó como su hijo. Y leemos en la palabra de Dios que su madre sí preparó una arca, le puso asfalto y con el propósito de echarlo al río, pero en las manos de Dios. Sí, que Dios ahora se encargara de él, pero fue una mujer muy prudente, me imagino con mucha oración, ella y su esposo decidieron cuándo hacerlo. Y esto tiene que ver porque precisamente también instruyó a Miriam, que era una niña posiblemente unos 5 o 6 años que tenía de edad, 7 por ahí, que vigilara dónde iba esa arca al llevarla a la corriente del río. Y precisamente cuando la princesa se estaba bañando ahí en el río, esta hija del faraón, qué mujer más importante, y de gran corazón, sí, porque al ver al niño ahí en esa canastita, se le conmovió su corazón, el Espíritu Santo trabajando en ella, definitivamente los ángeles de Dios, dice la sierva del Señor ahí en Patriarcas y Profetas, que estaban ahí cuidándolo. Cuando Miriam vio cómo la princesa se conmovió al encontrarse ese niño ahí en el río, fue y le dijo, fíjense nada más, siguiendo las instrucciones de su mamá, que
si podía conseguir alguien que amamantara a esta criatura. Y la princesa dijo que sí. Y claro, no le dijo que era su mamá de ella o la mamá del niño. Y entonces fíjense ustedes cómo todos los recursos que nosotros necesitamos pueden ser facilitados, pueden venir a nosotros en la providencia de Dios si nosotros seguimos lo que nos dice su palabra. Sí, así que entonces, pues Moisés vivió los primeros 12 años como hijo de la princesa, una vida doble en la providencia de Dios, pero sobre todo como hijo de esa familia hebrea. Y nos dice en el capítulo Moisés de Patriarcas y Profetas, ustedes pueden ir ahí, cómo la mamá aprovechó bien todos los días, todas las semanas, los meses, los años que tuvo a este varoncito con ella, hablándole acerca de la historia de su pueblo y de el plan de salvación. Y de cómo él, más que ser un hijo de la princesa, era un hijo de Dios. Así que nosotros también, mis hermanos, mis hermanas, nosotros somos hijos e hijas de Dios. Dice el apóstol San Juan, dice que ahora nosotros somos hijos de Dios. Que el que tiene a Cristo tiene la salvación. Así que entonces Cristo vino a morir por usted, a vivir por usted, a enseñar por usted, por mí también, y resucitó por mí, por usted, y ahora mismo está intercediendo con el Padre, presentando sus méritos de Él, de su sangre perfecta, para que usted y yo un día también estemos con Él allá, como Él lo prometió en el libro de San Juan. La lección del jueves nos dice que Moisés vivió 120 años, fíjense ustedes. Están pensando ustedes que quizá no voy a mencionar lo que dice la lección. Bueno, sí, lo voy a mencionar en el sentido de que nuestra humanidad, a veces tan frágil, tan débil, que hacemos errores, que nos apartamos de la voluntad precisa de Dios, Dios en su misericordia interviene y se cumple el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué hizo Moisés cuando creció ya? Cuando tenía 40 años. Era una persona muy educada. El libro de Hechos nos dice que era una persona poderosa en palabras y hechos. Sí, lo habían educado para ser un día un hijo del sol, fíjense ustedes. O sea, un faraón. Sí, pero Dios había dispuesto para que él fuera la persona clave, la persona importante, la persona precisa como un instrumento de él para liberar a su pueblo. ¿Qué hizo Moisés? Pues tomó la justicia en sus manos. Y mis hermanos, eso no es lo que Dios quiere para nosotros, que desobedezcamos su palabra, no, sino que sigamos lo que Él nos dice. Pero si llegáramos a fallar, nos dice la palabra ahí de Dios en 1 Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué hizo Moisés? Como vio que un egipcio estaba maltratando a un israelita, pues fue y lo golpeó tan duramente que lo mató y entonces lo ocultó en la arena y pensó que quizá ya ese incidente había pasado desapercibido para los israelitas y quizá también para los egipcios. Pero no fue así, sino que nos dice la lección de que como al otro día, él vio ahora a dos israelitas que estaban peleando y él quiso ser un árbitro y decirle a uno que no golpeara al otro. Y entonces aquella persona le dijo, hey, ¿me vas a matar a mí también como mataste al egipcio? Y entonces ahí él se dio cuenta que su vida estaba en peligro porque entonces ya era un conocimiento público en la nación
que él se podría convertir en un peligro, se podría convertir en un caudillo que liberara al pueblo de Israel. O sea, lo que el faraón había pensado anteriormente, cuando ordenó que los niños fueran echados al río, ahora se podía volver una realidad en la persona tan prominente, tan destacada, tan educada como Moisés. Pero sabemos entonces que él huyó al desierto. Allá se encontró en la providencia de Dios con Raguel, es el nombre que se le da ahí al suegro de Moisés, que tenía 7 hijas que se dedicaban a la cría de borregos, chivos, corderos. Y entonces Moisés pasó 40 años en Egipto primero, y después pasó 40 años allá siendo un pastor, ¿sí? Y entonces fue como Moisés, pues se preparó, Dios lo preparó ya para que él fuera el líder, pero el líder espiritual, no solamente el líder físico, sino el líder espiritual del pueblo de Israel. Así que mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, mis amigas, nuestra vida tiene un rumbo. Así como los israelitas iban a ir a la tierra prometida, a Canaán, nosotros también vamos rumbo a la Canaán celestial, donde vamos a estar con Moisés. Sí, él está vivo, fíjense ustedes. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Bueno, en Moisés ya se cumplió en el sentido que resucitó. Pero también para usted, para mí, ¿sí?, está esa promesa de que un día, si estamos vivos, cuando venga nuestro Señor, como Él lo prometió, he aquí yo vendré otra vez, vamos a ser resucitados. Si estamos muertos, si estamos vivos, vamos a ser transformados, dice San Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. Así que, mis hermanos, mis amigos, mis amigas, yo quiero animarles a que estudien su lección ahí en su casa, o si van en su auto, quizá a través del teléfono, escuchando esta grabación o grabaciones que usted tenga por otros recursos, otros pastores, pues se prepare para que usted participe en su iglesia con lo que Dios le impresiona acerca de esta lección, cómo esta lección le está ayudando también en su vida personal, en su vida familiar. Así que mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, me despido de usted diciéndole que tenemos una cita gracias al pastor Pedro Carriles. Estoy en su iglesia, como mencioné hace rato. Él es el pastor de la iglesia adventista del séptimo día de Riverside, de la calle Ottawa, y el hermano Emiliano Márquez, que es el que está operando el equipo de grabación de una manera tan gentil, tan dedicada, tan amable, a los cuales yo les agradezco que me permitan este privilegio de usar este equipo para entonces pues poder llegar a ustedes ahí donde ustedes están como confianza.